Capítulo 15. 9 días después, Naruto suspiró mientras guardaba la última carpeta de documentos del día. Después de cerrar la puerta, se puso de pie y se estiró, tratando de sacar las torceduras de sus músculos. Hoy había sido inusualmente largo. Hubo bastantes visitas de contratistas de la construcción, jefes o representantes de clanes, así como también el shinobi de Konoha. Sin embargo, sintió que era comprensible, ya que no había estado disponible durante la última semana. El padre de Mikoto, Kagami, había fallecido. Fue bastante repentino. Antes de partir en la misión de destruir el puente Kanabi, el hombre parecía perfectamente sano, aparte de su cojera habitual. Orihime había afirmado que no exhibía ningún comportamiento inusual. Acababa de llegar al trabajo un día como de costumbre y notó que él no estaba despierto como normalmente lo estaba. Cuando ella fue a verlo y él no respondió, ella inmediatamente contactó a Mikoto y a un médico en el hospital. Tsunade realizó una autopsia y dijo que parecía ser insuficiencia cardíaca. Tenía algunos problemas persistentes de cuando su pierna estaba arruinada, y ahora parecía que su edad lo alcanzaba. Lamentablemente, el hombre solo tenía poco más de 50 años, incluso si eso se consideraba viejo para un shinobi, sin mencionar a uno retirado. Celebraron el funeral hace 2 días, solo invitando a sus amigos más cercanos y miembros del clan. Kagami se había estado retirando del ojo público desde que su hija asumió el cargo de jefe del clan, por lo que parecía que había estado preparando a todos para algo como esto. Mikoto había estado en agitación emocional el día que se enteró de la muerte de su padre, ya que Naruto todavía estaba en su misión y ella no tenía idea de cuándo volvería. Según Orihime, Mikoto se había aferrado a Itachi como un salvavidas hasta que Naruto había entrado por la puerta. Como su esposa casi había llorado hasta quedarse dormida en sus brazos, tuvo que llevarla a la cama. Se había estado recuperando lentamente en el transcurso de la semana, solo con un pequeño revés durante el funeral. Para ayer, había vuelto a su estado habitual, aunque un poco más moderado. Limpiando su escritorio, Naruto se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y salió de su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Bajando las escaleras, entró en el vestíbulo del edificio y vio a la secretaria de mediana edad en el escritorio. Que tengas una buena noche, Kimidori-san. Levantó la vista de lo que estaba haciendo en su escritorio y le ofreció a su jefe una pequeña sonrisa. Trata de pasar una buena noche, Naruto-sama. Extiende mis condolencias a Mikoto-sama. Te agradeceré. Naruto salió del edificio y se dirigió a casa, examinando algo del bullicio a su alrededor. Había comprado un pequeño edificio de estilo de oficina recién construido en la última incorporación de Konoha, el primer anillo. La sugerencia en realidad vino de Hiruzen, preguntando si Naruto había querido una nueva oficina más cerca del trabajo ya que tenía mucho más que hacer, sin mencionar que la que estaba usando se estaba llenando bastante rápido. El primer anillo fue la última y probable última expansión para Konoha, simplemente porque si crecía aún más, el Señor del Fuego tendría que nombrar un gobernador para supervisar a la creciente población. Eso agregaría un nivel extra de problemas políticos, especialmente en lo que respecta a las otras aldeas shinobi. Además de eso, incluso ahora la gente comenzaba a olvidar que se suponía que Konoha era simplemente una aldea oculta. Se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad no muy escondida. Hace poco más de un año, Naruto había sugerido que simplemente compraría un edificio completo, propiedad del clan Uchiha, para que pudiera trasladar todo lo relacionado con la construcción y el mantenimiento de Konoha. Hiruzen estuvo de acuerdo con la idea, y también comenzó a canalizar la mayoría de las misiones de estilo de mantenimiento Drank a través de la oficina de Naruto. Estar más cerca de la construcción ayudó a las personas con las que Naruto también tenía que lidiar regularmente. Ya no tenían que viajar hasta el centro de Konoha solo para hablar con él. Como el edificio era propiedad de los Uchiha, parte de él también se duplicó como un edificio extendido de la policía militar. Les dio a las patrullas aquí una especie de base de operaciones, para que no tuvieran que viajar todo el camino de regreso a los terrenos de Uchiha en el pueblo en sí. Por un tiempo, Naruto estaba preocupado de que Fugaku fuera a examinar el lugar, pero había enviado a Uchiha Sumire. Aparentemente a ella tampoco le importaba mucho Fugaku, y estaba contenta de no estar bajo su pulgar. Naruto sabía que se llevarían bien, en ese caso. Naruto subió a los tejados en el momento en que cruzó la puerta principal, tratando de llegar a casa rápidamente. Había contratado a Orihime para que le ayudara a Mikoto cuando lo necesitaba, y pensó que sería una buena idea tener a una niñera cerca para Itachi y cualquier otro niño que pudieran tener algún día.
La niña de 17 años sonrió cuando él preguntó, ella confirmó que esperaba tener que buscar otro trabajo. Sin embargo, estaba más que feliz de cuidar a Itachi y ayudar en cualquier capacidad que él o Mikoto necesitaran. Al llegar a casa, Naruto entró y llamó a Mikoto, quien respondió que ella estaba en la sala de estar. Moviéndose por la casa, se detuvo cuando miró en la habitación, solo para ver a su esposa mirando lo que parecía un frasco envuelto en la mesa frente al sofá. Mikoto. HM. Levantó la vista brevemente y le dedicó una sonrisa tensa, luego le hizo señas y le dio unas palmaditas en el sofá junto a ella. El rubio se acercó y se sentó, mirando el frasco todo el tiempo. ¿Hay algo mal? Ella sacudió la cabeza negativamente antes de inclinarse y descansarla sobre el hombro de Naruto. Orochimaru-sama y Tsunade-sama se detuvieron no mucho antes de que llegaras a casa, murmuró. ¿Descubrieron algo más? No. Sintió que la cabeza de Mikoto se sacudía nuevamente, esta vez contra su hombro. Dijeron que el padre tenía una solicitud en su testamento que agregó poco después de que nos casáramos. No estaba en el testamento cuando leyeron, o al menos tal vez él solicitó que no se lea enfrente de todos. Independientemente, esto es parte de su solicitud. Mikoto hizo un gesto hacia el frasco antes de agarrar la mano de Naruto, entrelazando sus dedos con los de él. Quería ofrecerte sus ojos. El testamento decía que no tenías que aceptar, pero que te los estaba dando, ya que creía que cualquier búsqueda en la que estuvieras, tenerlos te beneficiaría. Naruto sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Kagami le había dejado el Sharingan? No era algo que él sintiera que realmente necesitaba, sino solo el gesto solo, por supuesto que lo apreciaba. Puede ser útil tener una carta de triunfo, pero si se la lleva al Mangekyo comenzaría a perder la vista. Como no nació un Uchiha, tampoco tendría un pariente con quien intercambiar ojos. Quedarse ciego no era algo que disfrutaría. Sin mencionar que Kurama probablemente lo odiaría nuevamente. Naruto. HM. Oh, lo siento. Estaba perdido en mis pensamientos. Aparentemente. ¿Qué piensas? Naruto suspiró, y usando su mano libre se la pasó por el cabello puntiagudo. Honestamente, aunque estoy conmocionado y agradecido, no estoy muy seguro de querer intentarlo. ¿Estás seguro? No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, y la voz neutral de Mikoto tampoco estaba ayudando a su decisión. Bueno, sé que he estado cerca de la desesperación suficiente en el pasado para poder desbloquear el Mangekyo con bastante facilidad, pero no tengo el deseo de perder la vista. No solo eso, sino que no sé que tener Vijulo el chakra en mí funcionaría, ya que los ojos no serían una parte normal de mi cuerpo. Kurama no es exactamente aficionado al Sharingan, no quiero arruinar nuestra relación al obtener un set de repente. Mikoto tarareó por un momento, luego levantó la cabeza y se acercó para besar su mejilla. Respetaré lo que elijas. Aunque, sería una pena que perdieras esos ojos azules. Naruto, aunque interiormente aliviado de que Mikoto al menos parecía estar de acuerdo con él, giró la cabeza para mirar a los ojos de su esposa. No sabía que te gustaban tanto. Los amo. Se destacan mucho, y cuando salíamos por primera vez cada vez que me mirabas me daba escalofríos. Sonriendo astutamente, comenzó a molestarla un poco, ¿oh, entonces ya no lo hacen? Su esposa se rió un poco. ¿Ahora? Ahora solo me ponen caliente cuando me miras. Tendré que recordar eso, entonces. Tengo que admitir que no era un gran admirador del Sharingan cuando era más joven, pero simplemente te ven exótico. La pequeña sonrisa que estaba en su rostro comenzó a hacerse más grande, y su Sharingan se activó de inmediato, los tres Tomoe en cada ojo ahora rojo girando en círculos lentos. Sabía que ella no lo estaba colocando en un genjutsu, no muy cerca, en realidad, pero no podía dejar de mirarla. Sabes, si me miras así, me hará querer hacer cosas. ¿Oh? ¿Qué tipo de cosas? Mikoto cuestionó. Naruto la miraba a la cara, aunque podía ver sus manos moviéndose a lo largo de la chaqueta con cremallera que llevaba puesta. Cosas que solían hacerte sonrojar cuando las mencioné, pero ahora pareces disfrutar de todo corazón, murmuró. Mikoto dejó escapar un gemido mientras se movía de su asiento, y se inclinó hacia adelante para colocar un beso humeante en sus labios. Naruto estaba a punto de profundizarlo, pero ella retrocedió casi de inmediato. Ella se levantó del sofá y se paró frente a él, bajando el resto de la cremallera para que se abriera la parte delantera de la chaqueta. Tenía el pecho envuelto, como había vuelto a hacer en los últimos 2 meses más o menos, mientras volvía a un horario normal de entrenamiento. Curiosamente, ella no había usado mucho abrigo hoy.
Había mucha piel visible, y no tomó mucho para poner en marcha su imaginación. Necesito olvidarme de las cosas. Para empezar, creo que tal vez debería bañarme. ¿Serías un querido y sellarías este frasco? Hablaremos más sobre eso más tarde. Ahora mismo me gustaría que me ayudaras a lavarme la espalda. Naruto extendió la mano y la agarró, pero Mikoto dejó escapar otra risita y lo esquivó, luego se dirigió directamente al pasillo que conducía a su habitación. Cuando se dio cuenta de que realmente iba a hacer lo que ella decía y no la perseguiría, se echó hacia atrás a la vuelta de la esquina, quitándose la chaqueta por completo mientras lo hacía. Por favor, sé rápido. Odiaría comenzar sin ti, cariño. Me ha interesado probar esa escena del manuscrito de Jiraiya Sensei. ¿Sabes, la que tiene espuma de jabón y toallas colocadas convenientemente? Naruto nunca antes había sellado nada más rápido que ese frasco. En algún lugar de un bar en Rain Country, un hombre de cabello blanco comenzó a reírse sin razón alguna. 4 meses después, maldición, bájate idiotas. ¿Quieres perder la cabeza? Naruto agarró los hombros de los dos shinobi frente a él, tirándolos al suelo con fuerza justo cuando varios aparatos de shuriken volaron por el aire justo donde estaban. Los dos shinobi que salvó, uno de Konoha y el otro de Kumo, lo miraron con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y alivio. Mantén la cabeza baja. Estamos en primera línea, maldita sea, no tenemos la mano de obra de respaldo para que pierdas la cabeza aquí. Lo digo literalmente. Obteniendo un gesto tembloroso de los dos, el rubio gruñó y se dio la vuelta, moviéndose rápidamente por la trinchera hacia donde estaba su centro de operaciones fortificado. Había estado liderando el empuje alrededor del lado derecho de la línea Iwa, tratando de llegar a su flanco antes de ser llamado de nuevo. No estaba completamente seguro, pero por lo que podía recordar de las historias que Kakashi le contó, esto sonaba como la batalla final de la guerra. Toda la zona estaba completamente estancada hasta el momento. Estaban rodeados de piedra y roca, lo que hacía que las cosas fueran perfectas para las fuerzas de Iwa. No tenía idea de cómo fue antes, pero esto era un infierno. No era exactamente el infierno al que estaba acostumbrado durante su realidad, pero entonces toda guerra era un infierno de todos modos. Maldito obstinado Onoki, ¿por qué el viejo no se rendiría con la mayoría de sus fuerzas aún intactas? Sin estar dispuesto a pensar en lo que obviamente no iba a suceder en este momento, Naruto en cambio quería terminar la guerra rápidamente con el menor derramamiento de sangre posible. Él contempló brevemente preguntarle a Kushina si podía probar el sello en el que habían estado trabajando y transferirle la conciencia de Kurama a él, pero tuvo cuidado de arriesgarlo. Hasta ahora había podido enviar claramente pensamientos y emociones breves a Kurama, pero el Biju no había podido enviarle más que vagas impresiones, o al menos nada coherente. Ni él ni Kushina pudieron determinar cuál era el problema, y ninguno de ellos quería poner en peligro la seguridad de Kurama. No hace falta decir que Kurama estaba más divertido con eso que con cualquier otra cosa. Naruto tuvo que estabilizarse contra el costado de la trinchera en la que se encontraba mientras una técnica más fuerte preparaba el terreno para moverse debajo de él. Afortunadamente no duró mucho, y pudo pasar un buen rato, pasando por encima de los cuerpos heridos y muertos mientras avanzaba. Su corazón estaba con los que pasó, que estaban demasiado heridos para ser salvados, como lo hizo durante la última guerra. Los pocos médicos que tenían estaban haciendo todo lo posible para que los heridos estuvieran lo más cómodos, o insensibles, posible. Al llegar al búnker de comando, miró a su alrededor para ver quién estaba presente. Sus ojos no tardaron mucho en encontrarse con los de ataque Sakumo, quien inmediatamente lo invitó a una mesa donde estaba parado junto con algunos otros. Sakumo, me alegra que hayas podido hacerlo. Naruto lanzó una sonrisa resignada al hombre mayor, quien simplemente le devolvió el saludo con una sonrisa irónica. Naruto. ¿Cómo van las cosas de tu lado? Más difícil de lo que pensé que sería. Me las arreglé para mantener vivo a mi escuadrón, pero hacerlo mientras trataba de avanzar ha resultado ser más difícil de lo que pensé. Este terreno funciona demasiado para la ventaja de Iwa. De hecho lo hace. Escucha, tenemos un... Sakumo fue interrumpido cuando se produjo una fuerte explosión justo encima de sus cabezas. El suelo, incluso el mismo aire, se sacudió por el sonido, y trozos de tierra cayeron del techo. Unos pocos shinobi que conocían las técnicas de la tierra que estaban en la habitación inmediatamente se pusieron a reforzar varias áreas de las paredes y el techo que parecían débiles. Como decía, comenzó Sakumo de nuevo, un poco más fuerte esta vez, tenemos un plan para abrirlos un poco y avanzar un poco en lugar de quedar atrapados en el punto muerto actual.
Este es el único camino hacia el capital a través de las montañas, así que no tenemos más remedio que ir por este camino. Obviamente ellos también lo saben, por cómo están defendiendo. Naruto asintió, mirando alrededor de la habitación a los otros que habían comenzado a escuchar. Sus ojos se encontraron con los de Minato por unos breves segundos antes de mirar a Kakashi, Nara Shikaku y Akimichi Chousa. Todos parecían cansados, pero sus ojos estaban brillantes y enfocados. Sabían lo que tenían que hacer. Les ofreció un asentimiento, que todos regresaron, aunque los ojos de Naruto se demoraron un poco más en Kakashi que en cualquiera de los otros. El niño era demasiado joven para estar aquí en primera línea, pero a los Jonin les había faltado un berrinche para llegar aquí. Afortunadamente, sus propios estudiantes, así como Obito y Rin, no fueron tan rápidos en querer lanzarse a la refriega, y en su lugar se les asignaron tareas para proteger las caravanas de suministros. Sus pensamientos se cortaron cuando Sakumo continuó hablando después de la breve pausa. Ei tiene un escuadrón listo para atacar si al menos podemos distraerlos lo suficiente. Minato me dice que uno de tus clones de la sombra se le acercó, explicando que podrías tener una idea. Varios, en realidad. Sakumo hizo un gesto a la mesa. Ved por ello. En este punto creo que estamos abiertos a cualquier cosa. Asintiendo de nuevo, Naruto miró por encima de la mesa hacia el campo de batalla. Lo primero que hizo fue buscar dónde estaba tratando de trabajar alrededor de uno de los flancos y expandirlo un poco para mostrar cuán lejos había llegado su equipo. Probablemente podrían haber llegado más lejos, pero Iwa probablemente descubrió lo que estaban tratando de hacer, ya que en la última hora realmente no habían progresado. Naruto tenía las manos llenas solo tratando de ayudar a mantener vivo a su equipo. Echó un vistazo al resto del mapa y comenzó a señalar varios lugares de la pantalla y a observar a las personas en la sala, emitiéndoles órdenes. Muchos de los Jonin que no conocía lo suficiente simplemente recibieron órdenes de mantener varios lugares a lo largo de la línea del frente, realizando tácticas de distracción y haciendo que pareciera que no estaban presionando demasiado. La mayoría de las fuerzas, incluidos los Jonin que conocía, fueron enviados al extremo sur para hacer un gran esfuerzo desde allí, llamando la atención de Iwa. Lo principal era mantener a Iwa enfocado en ellos más que cualquier otra razón. Lograrlo sería difícil, porque tuvieron que hacer que pareciera un verdadero empujón sin que Iwa los criticara. Mientras tanto, Naruto iba a regresar al extremo norte con Minato y abrir un agujero para Ei y su escuadrón. Después de que terminó y Sakumo estuvo de acuerdo con el plan, aunque con algunos ajustes menores, todos los Jonin se fueron para llevar a cabo sus órdenes. Sakumo también se excusó para poder informarle a Ei cuál era el plan. Una vez que estuvieron solos, Naruto se volvió hacia Minato y le ofreció una sonrisa. Entonces, ¿estás listo para presentarte como el destello amarillo a gran escala? Supongo. Nunca lo he usado en este grado antes. ¿Estás seguro de que esto es lo que hice antes? Positivo. Naruto se rió entre dientes. Es una de las cosas que consolidó tu posición como Yondaime Hokage y te convirtió en una leyenda. Pero tampoco tuvimos la ayuda de Kumo antes, así que no sé cómo va a terminar esto. No necesitarás hacer tanto esta vez, solo ser una distracción. No sé cómo era antes, pero no estamos tratando activamente de quitarles la vida aquí. Solo manténlos ocupados el tiempo suficiente para que Cloud pueda sobrevivir. Minato respiró hondo e hizo algunos estiramientos, tratando de relajarse. Era cierto que nunca antes había usado el Gaijin a una escala tan grande. Si bien Naruto no tenía idea de cuánto se había utilizado la técnica en el pasado alternativo, se dio cuenta de que había terminado la guerra casi sin ayuda. Cuando Minato estuvo preparado, ambos regresaron juntos al borde norte de la línea que sostenían sus fuerzas. Naruto hizo un par de docenas de clones de sombras y cada uno de ellos agarró un puñado de Iraisen Kunai. Mientras asignaban puestos a otros miembros del grupo de trabajo, Ei se acercó con su propio equipo. Naruto. Minato. ¿Estamos listos? Minato simplemente miró a Naruto, quien asintió. Sí. Minato usará el Gaijin para hacerte un camino a través de sus líneas de apoyo, que deberías poder cortar antes de continuar a la capital. Usaré mis fuerzas para seguirte detrás de ti para que podamos rodearlo completamente ellos, y con suerte forzar una rendición en el campo de batalla sin demasiado derramamiento de sangre. Ei frunció el ceño con un ligero disgusto, obviamente no era fanático de detener el derramamiento de sangre, al menos por lo que Naruto sabía del hombre de su tiempo. Sin embargo, no hubo discusión, y él simplemente ordenó al resto de su equipo que lo siguiera una vez que Minato comenzó.
Ei creía firmemente en el camino del guerrero, que no debías detenerte hasta que tu enemigo fuera golpeado por completo. No quiere decir que Ei fuera un mal hombre, porque no lo era, solo seguía una brújula moral diferente. Pocos minutos después, Naruto estaba ordenando a sus clones a las líneas del frente y tirando del otro shinobi hacia atrás. Hubo una breve pausa en el combate antes de que cientos de kunai de 3 puntas fueran arrojados a una velocidad increíble hacia las líneas enemigas. Muchos de los Iwa Shinobi simplemente derribaron a los kunai, sin saber a qué conducirían. Varios incluso atraparon o recogieron uno, curiosos por el diseño. Para muchos de ellos, fue lo último que hicieron como shinobi. Hubo un rápido destello amarillo que pasó a Naruto y comenzó a saltar de un lugar a otro en el campo de batalla. Fue solo su propio uso de la técnica y la práctica de moverse rápido con el chakra de Kurama lo que le permitió seguir el camino de la muerte pura de Minato. Sabía que a Minato le hubiera gustado simplemente deshabilitar a tantos enemigos como pudiera en lugar de matarlos, pero tenían que demostrar que hablaban en serio. Con suerte, unas pocas muertes ahora significaron que mucha más gente estaría viva más tarde. Tan pronto como los gritos llegaron a sus oídos, Ei tomó su escuadrón y avanzó rápidamente, a través de la abertura que Minato había hecho. Naruto y sus clones siguieron detrás, recogiendo el kunai de 3 puntas y arrojándolos una vez más, continuando el camino. Detrás de él siguió al resto de su pelotón, asegurando las áreas que Minato acababa de despejar. El equipo de Ei finalmente se perdió de vista, y una vez que la mayoría de los shinobi de Iwa en el área estaban muertos, heridos o rindiéndose, Minato finalmente dejó de usar el Iraishin solo para casi caerse, exhausto. Cuando Naruto se acercó para ayudarlo, el otro rubio lo miró, su expresión cansada transformándose en una de curiosidad seguida casi de inmediato por el pánico. Naruto. ¡Cuidado! Minato gritó mientras trataba desesperadamente de ponerse de pie. Al principio pensó que era solo un Iwa Shinobi que de alguna manera había logrado esconderse de él. Palmeando un kunai y preparándose para moverse a toda velocidad, solo había logrado dar media vuelta antes de vislumbrar algo negro y rojo. Inmediatamente cambió a una postura ofensiva cuando vio por completo a Tobi, solo para ver que el espacio alrededor del ojo izquierdo visible del hombre comenzaba a girar. Sin siquiera pensar en las posibles consecuencias, sacó algo del chakra de Kurama que todavía estaba dentro de él e intentó eliminar al hombre por cualquier medio necesario. Desafortunadamente no pudo prepararse lo suficiente, y Tobi ya estaba comenzando a sacar a Naruto de la existencia. El rubio sintió una sensación extraña torsión como la técnica de espacio-tiempo-migración bloqueado en él, y lo último que oyó aparte de un ligero ruido era la voz de Minato gritando su nombre. Naruto gruñó al aterrizar, bueno, siempre que sea aquí era. No había cielo ni techo por lo que podía ver, todo sobre él y hasta donde podía ver en el horizonte era completamente negro. Como contraste agudo, estaba parado sobre un bloque rectangular blanco brillante. En realidad, era uno de los muchos más bloques de los que podía esperar contar, extendidos hasta donde podía ver. Lentamente, poniéndose de pie mientras intentaba despejar la desorientación de su mente, el rubio no tenía idea de dónde estaba. Probablemente fue algo de la creación de Tobi, un lugar donde podía mover cosas y reclamarlas cuando quisiera. Eso significaba que tendría que encontrar una manera de salir de aquí, si era posible. Por lo que podía ver, la única forma de entrar o salir era a través del uso del Mangekyo Sharingan, que nadie tenía en este momento. Al menos, no que él supiera. No sabía si Tobi tenía un Mangekyo legítimo o no, como nunca lo había visto, incluso durante la guerra. Nunca luchó contra el Edo Tensei Madara tampoco, pero los dos parecían tan similares que creía que Tobi era simplemente una sombra del Madara original, una versión resucitada del legendario Uchiha que estaba incompleto de alguna manera. Lamentablemente no habían podido ver detrás de la máscara para decir la verdadera identidad del hombre, pero a menudo él sabía más de lo que nadie se sentía cómodo, especialmente cuando se refería a él y a Kakashi. Luego, otras veces actuó como si los dos apenas merecieran su atención y simplemente los estuviera burlando con una pelea de algún tipo, sino que simplemente se contentó con dejar que sus secuaces hicieran el trabajo. Entonces, eres el advenedizo que me ha hecho tener que ajustar mis planes. Tensándose por un momento, Naruto se dio cuenta de que todavía tenía su kunai en sus manos y acceso completo a su chakra. Desafortunadamente este lugar era completamente extraño para él, no tenía idea de lo que tuviera capaz. Tal vez sería mejor mantener la cabeza nivelada por el momento y ver cuánta información podría obtener de él.
Dándose la vuelta, miró al hombre encapuchado parado en otro pilar frente a donde estaba. Sin embargo, a diferencia del Tobi de la época de Naruto, este tenía un orificio para el ojo en el lado izquierdo de la máscara, mostrando solo un ojo izquierdo. Su cabello, aunque todavía puntiagudo, era mucho más largo, cayendo por debajo de los hombros, casi hasta la mitad de la espalda. Además de eso, esta máscara estaba pintada de rojo y no tenía espiral, aunque el cuarto superior era blanco. Hola, Tobi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, al menos para mí. El hombre frente a él no hizo ningún movimiento para indicar que estaba sorprendido de alguna manera. Sin embargo, Naruto se sorprendió mucho cuando recibió su respuesta. ¿Tobi? No tengo idea de quién es. Pero puedo asegurarte que no soy él. A juzgar por tu comentario, debemos tener algunas similitudes. ¿Cómo es él como yo? Los ojos de Naruto se entrecerraron. Se viste exactamente como tú, excepto que su máscara es naranja y solo su ojo derecho es visible. El hombre enmascarado hizo una pausa por un momento, obviamente pensando en lo que le habían dicho. Interesante. Mis pensamientos me llevan inmediatamente a una sola conclusión posible, aunque sé que es falsa. Por lo tanto, ¿sabes algo que no sé? Eso a su vez da crédito a mi opinión de que simplemente no eres de aquí, como lo has hecho. Logré frustrar muchos de mis planes antes de que haya logrado hacer algo más que comenzarlos. O tal vez es simplemente una coincidencia increíble. El rubio no quería regalar nada, y se negó a mirarlo a los ojos, porque sabía bastante de lo que era capaz el Sharingan. Tu silencio habla por ti más que cualquier palabra que puedas decir. Aunque admito que esperaba que fueras un poco más cooperativo. Después de todo, mi objetivo es la paz mundial. Es una paz falsa. Gruñó Naruto, olvidándose momentáneamente de sí mismo y mirando la máscara del hombre. Te pone a cargo de la vida de las personas, lo que hace que pierdan su libre albedrío. Eso no es vida en absoluto. Tobi pareció encorvarse un poco, y Naruto pudo escuchar al hombre suspirar mientras sacudía la cabeza. En otro movimiento sorpresa, agarró la parte inferior de la máscara y la levantó lentamente, tirando hacia arriba y sobre su cabeza para revelar una cara de aspecto bastante ordinario. Si bien no sabía de inmediato quién era el hombre, pudo reconocer que la estructura facial del hombre era definitivamente Uchiha. La única otra característica destacada fue que su ojo derecho estaba cerrado por alguna razón. ¿Reconoces quién soy yo? El rubio permaneció en silencio por un momento, reflexionando en silencio la pregunta en su mente. Si bien no reconocía a nadie, había escuchado suficientes historias sobre cierto Uchiha, tanto de su tiempo como de su realidad actual, que sabía que su suposición probablemente era la correcta. Uchiha Madara. Si el hombre frente a él estaba satisfecho con la deducción de Naruto, no lo demostró. Todo lo que ofreció fue un gesto informal de su cabeza. ¿Qué le pasa a tu ojo derecho? La pregunta salió de la boca de Naruto antes de que pudiera detenerla, pero sobre todo lo que tenía disponible en este momento era bombear a Madara para obtener toda la información que el hombre estaba dispuesto a compartir. Supongo que podrías decir, estoy dejando que alguien lo pida prestado. El Sharingan es una herramienta muy útil, ya que estoy seguro de que eres muy consciente. Y aunque es más agotador que el Sharingan, el Rinnegan también tiene sus usos. Los brillantes ojos azules de Naruto entrecerraron los ojos mientras absorbían las palabras que Madara decía. Sabía que Tobi de su tiempo tenía acceso al Rinnegan, pero saber que actualmente estaba disponible para el hombre frente a él sintió escalofríos en la espalda. La peor parte de todo esto era que Madara era prácticamente una cantidad desconocida, al menos suponiendo que el Tobi de su tiempo era una persona diferente. Nunca lo sabría con certeza, pero teniendo en cuenta lo joven que se veía esta Madara, nunca podría saberlo con certeza, ya que dudaba que el Uchiha frente a él estuviera dispuesto a aclararlo. Ahora solo necesito averiguar qué hacer contigo. Sabes demasiado de alguna manera, así que es un riesgo para mí dejarte solo. Incluso si te casaste con el clan Uchiha, no eres uno, pero te conozco, eras un Uzumaki, así que aún me serías útil. Sin embargo, no tienes su característico cabello rojo, por lo tanto, me pregunto qué tan Uzumaki eres. Te subvertiría a mi voluntad, pero tengo la sensación de que tomaría mucho más esfuerzo de lo que valdría a largo plazo, sin mencionar que probablemente conozca muchos más secretos sobre estos ojos de los que me siento cómodo. Como sabía que no debía mirarme a la cara cuando llegamos, me guían creer que eres muy capaz, y si no te hubiera pillado por sorpresa, habría tenido una pelea bastante intensa en mis manos. ¿Qué puede evitar que te mate ahora? Cuestionó Naruto, casi gruñendo. Oh, eres más que bienvenido a intentarlo.
Sin embargo, en el momento en que muestres signos de agresión, estoy más que dispuesto a partir y simplemente dejarte aquí. Admito que no he dejado a nadie aquí por mucho tiempo, así que no sé cómo pasa el tiempo en este lugar. Tal vez tú seas mi primer experimento. Naruto tuvo que contenerse con fuerza para no querer saltar al siguiente pilar y golpear el tono petulante de Madara. Si tenía que ser honesto consigo mismo, estaba atrapado. La única que podía sacarlo de allí era Madara, al menos que él supiera. Tener el Mangekyo probablemente era un requisito, y no había un Mangekyo activo en el clan del que fuera consciente. Veo que te has calmado. Eres más que bienvenido a echar un vistazo a este lugar, aunque en todos mis tiempos aquí nunca lo he encontrado mejor que nada más que almacenamiento. Por ahora, sin embargo, ya que estás atrapado aquí, la voz de Madara se apagó y se colocó la máscara sobre su rostro, tengo algo nuevo que hacer. Antes de que Naruto pudiera pronunciar una palabra, el mundo alrededor del ojo izquierdo del hombre comenzó a retorcerse y deformarse, y apenas un segundo después había desaparecido. Frunciendo el ceño, el rubio volvió a mirar a su alrededor, como si esperara que Madara lo atacara de repente. Sin embargo, cuando no hubo ataque, se resignó a esperar y mirar a su alrededor. Quizás si tuviera suerte encontraría una salida de este lugar. Tal vez. Una semana más tarde, Mikoto entrecerró los ojos mientras miraba hacia el cielo, tratando de medir la hora del día. Había acordado encontrarse con Kushina aquí para un poco de entrenamiento para no pensar cosas. Minato había regresado hace aproximadamente 4 días, trayendo consigo buenas y malas noticias. La buena noticia es que la guerra había terminado oficialmente, y no tenían que eliminar todo el ejército de Iwa para hacerlo. Sin embargo, las malas noticias, le tomó un momento a Minato incluso reunir el coraje para decirlo. Mikoto podía ver fácilmente lo tenso que estaba, y el hecho de que la estuviera mirando solo hizo que una sensación fría de temor se asentara en sus entrañas. Naruto no está muerto hasta donde sabemos, pero está desaparecido. Lo siento, Mikoto. Parte de su temor había cambiado rápidamente a confusión, ya que no tenía idea de cómo alguien como Naruto podría simplemente desaparecer. Pero su pregunta murió en sus labios, cuando Minato simplemente negó con la cabeza, la tristeza evidente en sus rasgos. No sé cómo explicarlo. En un momento estaba justo frente a mí después de ayudarme con éxito con el Raijin, y al siguiente había alguien detrás con una capa negra y una máscara que no reconocí. Le advertí que tuviera cuidado, luego hubo una onda en el aire, y luego supe que tanto Naruto como el hombre enmascarado se habían ido. No podía sentirlo en ninguna parte. El temor devolvió toda su fuerza. Naruto le había explicado las técnicas que conocía del personaje Tobi en su futuro, y lo que sucedió coincidió por completo. Nadie más tenía el Mangekyo actualmente, por lo que ninguno podría entrar potencialmente en el área donde Naruto probablemente estaba prisionero. Era solo un pequeño consuelo que su esposo probablemente todavía estuviera vivo, pero no se sabía cuándo volvería a verlo. Tanto Minato como Kushina habían hecho todo lo posible para consolarla en los últimos días, aunque estaba claro que los otros dos estaban luchando contra sus propios sentimientos sobre la pérdida de Naruto. Los 3 más Hiruzen y Akumo habían hecho todo lo posible para mantener la desaparición de Naruto en secreto, pero era solo cuestión de tiempo antes de que la gente comenzara a hacer preguntas. El clan Uchiha ya había comenzado a molestarla. Después de todo, incluso si estaba asignado, como la segunda persona en la fila para hacerse cargo del clan en caso de que algo le sucediera, tenían derecho a saber su paradero y enviar respaldo si era necesario. ¡Cuidado! El ruido del metal golpeando metal sacó a Mikoto de sus pensamientos, y rápidamente cayó en una postura defensiva mientras miraba a su alrededor. ¿Despierta ahora? La cabeza de Mikoto finalmente se posó en su amiga pelirroja que tenía un kunai en el suelo cerca de sus pies, así como uno en cada mano, mirando a alguien, sus ojos se centraron rápidamente en el hombre parado en lo que probablemente consideraba una distancia segura. Estaba completamente cubierto con una capa negra y tenía el pelo negro y peludo que parecía ser más largo que el suyo. La característica más obvia sobre él era su máscara roja sangre, que era blanca en la parte superior con un orificio para el ojo en el lado izquierdo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Oyó gritar a Kushina hacia el hombre encapuchado. Oh, nadie importante. Pensé que sería amable de mi parte traer de vuelta a alguien que necesitaba pedir prestado al final de la guerra. Mikoto rápidamente sofocó el sentimiento de esperanza que comenzó a surgir en ella. Recuperar a Naruto sería asombroso, pero no se sabía en qué tipo de condición se encontraba.
Antes de que ella o Kusina pudieran decir o preguntar algo más, hubo una sensación de ondulación en el aire justo enfrente del hombre enmascarado, tal como lo había descrito Minato. Para su sorpresa, Naruto parecía aparecer allí mismo, como de la nada. Su marido realmente no parecía estar peor por el desgaste, aparte de algunas manchas sucias en su ropa, que probablemente recogió durante las batallas. Sin embargo, ya estaba empezando a caer hacia adelante y protegerse la cara mientras entrecerraba los ojos. Dondequiera que lo detuvieran debía haber estado oscuro. Intentó avanzar para ayudarlo, ya que obviamente estaba bastante desorientado. Mikoto escuchó a Kusina moverse junto a ella, pero ambos fueron detenidos por la voz del hombre enmascarado antes de que hubieran llegado a más de la mitad del camino. Desafortunadamente para ti, no dije en qué tipo de condición lo dejaría. Mikoto sintió que su propio corazón se detenía mientras miraba con horror cómo una cuchilla atravesaba a Naruto desde la parte posterior de su pecho, solo para sobresalir del frente, goteando sangre. Justo donde estaba su corazón. Sus ojos rápidamente viajaron desde la espada que sobresalía de su pecho hasta su rostro, solo para ver sus brillantes ojos azules mirándola con confusión y dolor. Se sintió como una eternidad en ese momento antes de que el cuerpo de Naruto comenzara a inclinarse hacia adelante y sus ojos rompieron contacto. La matriarca Uchiha se quedó allí, indefensa, mientras su esposo caía de rodillas cuando el hombre enmascarado soltó la espada, luego se inclinó y cayó a su lado. Su mente trató de procesar 1.000.000 de pensamientos en esos breves segundos mientras veía a su esposo ser asesinado justo enfrente de ella. Su mente apenas se registró cuando Kusina comenzó a gritar a su lado, corriendo hacia adelante nuevamente y gritando el nombre de su hermano ahora, hijo en otro momento. Ella quería hacer lo mismo, correr y creer que él no estaba muerto, y simplemente herido. Sin embargo, por alguna razón, no podía apartar los ojos del hombre que llevaba la máscara, que parecía mirar impasible al rubio en el suelo frente a él, como si observara impasible la muerte de una forma de vida inferior. Sin embargo, no fue hasta que escuchó lo que dijo el hombre que finalmente se liberó de su estupor. Bueno, la espada ciertamente cumple su propósito, pero todavía prefiero un fanático de la batalla. Tal vez fue la forma aparentemente indiferente de hablar, o la presunción que parecía estar goteando de todo su ser. Sin embargo, ella sabía que nunca, jamás, permitiría que nadie ignorara tan casualmente a su esposo y todo lo que él representaba. En su pasado, en su presente y en el futuro. Algo dentro de ella se rompió y una ira diferente a todo lo que Mikoto había sentido antes de dejar salir algo de ella que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. El tiempo en sí pareció detenerse, y aparte del hecho de que el hombre enmascarado había cambiado su mirada para mirarla ahora, ella no sabía nada más. Para que ese hombre ignorara casualmente todo por lo que había luchado, todo lo que quería, todo lo que amaba, había una presión inmensa detrás de sus ojos, y una sensación de cosquilleo comenzó a deslizarse por sus mejillas, como lágrimas que no se limpiaron. Una palabra comenzó a repetirse una y otra vez en su mente, y antes de que Mikoto fuera capaz de comprender qué era exactamente, ella registró su propia voz gritando esa palabra para que todos la oyeran. Susanoo.